Bienvenidos al recorrido en la política exterior de México en la década de 1920 a 1970, un periodo de logros, desafíos y transformaciones que ha forjado nuestro país en el escenario de la política internacional. La política exterior de México está plasmada en la Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 89, fracción 10. Dice: dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y seguridad internacional. Desde su independencia, México vivió bajo la amenaza de las potencias extranjeras, primero de España, después de Francia y de Estados Unidos. La invasión norteamericana fue evidentemente la tragedia más grande que vivió el país, por lo que México decide agregar a su marco jurídico la política exterior, ya que se refiere a las estrategias y acciones que el gobierno mexicano adopta en sus relaciones con otros países y organizaciones internacionales. Esta política busca promover y defender los intereses nacionales en el ámbito internacional. Los principios de la política exterior mexicana son la autodeterminación de los pueblos, que es el respeto al derecho a cada nación de decidir su propio destino sin intervención externa; la no intervención, a no inmiscuirse en los asuntos internos de otros países; la solución pacífica de controversias, buscando promover el diálogo y la negociación para resolver conflictos; la proscripción de las amenazas o el uso de las fuerzas; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, protección y promoción de los derechos humanos; y la lucha por la paz y la seguridad internacional. La política exterior de México es crucial para proteger y promover los intereses del país en el escenario internacional, contribuyendo al desarrollo económico, la seguridad y el bienestar de la nación. Los principios de la política exterior de México son resultado de una experiencia histórica marcada por las amenazas externas a la soberanía y a la integridad del territorio nacional. La construcción de nuestro Estado-nación siempre enfrentó el peligro y la interferencia externa para consolidarse. En la experiencia del ex canciller Bernardo Sepúlveda Amor, una política exterior que no tome en cuenta realidades internas no tendrá viabilidad. Una política doméstica desvinculada de las reglas del juego internacional tendrá una mínima eficacia. En las últimas décadas del siglo XX y en la primera del siglo XXI, otros elementos del soft power, como el peso y la influencia de su riqueza cultural, han sido utilizadas por la política exterior mexicana para el logro de sus objetivos. Iniciamos con la Revolución Mexicana, un evento crucial que definió la política interna y externa de México. Durante este periodo, el país se enfrentó a intervenciones extranjeras y a la necesidad de proteger su soberanía. La doctrina Carranza, proclamada en 1917, fue fundamental, ya que establecía a la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Después del asesinato del presidente Carranza, Álvaro Obregón fue el encargado de consolidar las reformas que la Revolución Mexicana había alcanzado. Los principales problemas que Obregón debió afrontar fueron la amenaza de la intervención exterior, las reclamaciones pendientes de la guerra, la deuda externa, la defensa del artículo 27 constitucional. Estados Unidos propuso a México la firma de un tratado de amistad y comercio, el cual dio origen a las conferencias de Bucareli. Principales puntos del tratado: indemnización por daños. México se comprometió a pagar a ciudadanos estadounidenses por daños de sus bienes durante la Revolución Mexicana. Protección de la propiedad. México garantizó el derecho de propiedad sin límite a particulares extranjeros y a las compañías petroleras estadounidenses. Agua del río Colorado. Libre navegación. El Tratado de Bucareli fue muy criticado en México por ser considerado como un acto de sumisión a los Estados Unidos. Se argumentaba que el tratado violaba la soberanía nacional y comprometía los recursos naturales del país. La doctrina Estrada, formulada en 1930,
Reforzó estos principios enfatizando a la autodeterminación y a la no intervención de estados, pilares que se convirtieron en la política exterior mexicana. En la década de 1930, bajo el liderazgo de Lázaro Cárdenas, México adoptó una postura más asertiva. La expropiación petrolera de 1938 fue un acto de defensa de los recursos nacionales frente a las compañías extranjeras, mostrando al mundo la determinación de México por mantener su soberanía nacional. La creación de la doctrina Estrada de 1930, que desconoce la doctrina Monroe y su aplicación en América Latina, al establecer que México no se pronunciaría en sentido de otorgar reconocimientos, por considerar este procedimiento una práctica denigrante. Doctrina Estrada fue tal que en 1933 fue adoptada en la OEA. El ingreso de México a la Sociedad de Naciones en 1931 permitió que nuestra política exterior tuviera presencia más allá del continente americano. Presidente Lázaro Cárdenas le correspondió enfrentar el crecimiento del fascismo y la crisis de la Guerra Civil Española. Cárdenas anunció el 18 de marzo de 1938 la Ley de Expropiación Petrolera para hacer respetar las leyes mexicanas y para impedir daños a la economía e industria nacionales. Durante la Segunda Guerra Mundial, México tuvo un papel muy importante. Aunque inicialmente se mantuvo neutral, el país le declaró la guerra a los países ejes en 1942 tras el ataque a los buques mexicanos. La participación del Escuadrón 201 en Filipinas marcó la contribución militar de México al conflicto. En 1941, tras el hundimiento de los buques petroleros, Petrolera de Llano y Faja de Oro a manos de submarinos alemanes, el presidente Manuel Ávila Camacho declaró que el camino de la diplomacia había sido cerrado por las potencias del eje. Nuestro país participó en la guerra con su fuerza aérea para apoyar la liberación de Filipinas. Ávila Camacho y Roosevelt instituyeron el programa Bracero, que contrató a 4.580.000 trabajadores agrícolas mexicanos y funcionó desde 1942 hasta 1964. Estados Unidos encontró en el programa Bracero una vía de suministro de mano de obra barata que hacía más competitiva su economía. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional acordó reunirse en San Francisco para crear un organismo internacional que sustituyera a la fallida Sociedad de Naciones. La posguerra trajo un periodo internacional en la política exterior de México, ya que México se convirtió en un defensor activo de la paz y la cooperación internacional, participando en la creación de la ONU y promoviendo el Tratado de Tlatelolco en 1967, que estableció Zona Libre de Armas Nucleares América Latina. Antes de dicha asamblea de la ONU, los países del continente americano, convocados por México, se reunieron en el castillo de Chapultepec para analizar y coordinar sus posiciones ante la proximidad de la Conferencia de San Francisco. El resultado fue una declaración de 17 principios básicos, entre los que destacan la inviolabilidad de sus territorios, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la guerra en cualquiera de sus formas y, la principal, la agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los Estados de América. Esos principios establecieron la base de lo que más adelante sería el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. La Conferencia de San Francisco se llevó a cabo el 25 de abril al 26 de junio de 1945, con la participación de 51 países, México incluido, quienes firmaron la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. La política exterior mexicana durante este periodo también se centró en fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales. La colaboración con Estados Unidos bajo la política de una buena vecindad permitió resolver conflictos y promover el desarrollo económico del país. Asimismo, México fue un activo participante en organismos internacionales, abogando por los derechos de los países en desarrollo y la justicia económica.
La política exterior de México en 1920 y 1970 fue crucial para establecer la identidad nacional y consolidar su autonomía en el escenario internacional. Durante este periodo, México defendió firmemente su soberanía y la no intervención, principios derivados de la Revolución Mexicana, lo que permitió mantener una postura independiente frente a las potencias extranjeras como Estados Unidos. Además, México promovió el multilateralismo participando activamente en la creación de organismos internacionales como la Liga de Naciones y la ONU, reflejando su compromiso con la cooperación internacional y la resolución pacífica de conflictos. México también destacó por su política de asilo y derechos humanos, ofreciendo refugio a perseguidos políticos de diversos países, lo que fortaleció su imagen como defensor de la justicia social. En sus relaciones con América Latina, México fomentó la solidaridad y la cooperación regional, adaptando la doctrina Estrada y promoviendo relaciones respetuosas y de mutuo beneficio. En el contexto de su industrialización y modernización, la política exterior mexicana buscó atraer inversiones y tecnologías extranjeras, diversificando sus relaciones comerciales con Europa y otros mercados emergentes más allá de Estados Unidos. Asimismo, México se posicionó como líder en movimientos internacionales de consolidación y en la promoción del desarrollo económico del tercer mundo, participando activamente en conferencias y organizaciones internacionales. En resumen, la política exterior de México de 1920 a 1970 fue esencial para proteger sus intereses y soberanías, construyendo significativamente la configuración del orden mundial en el siglo XX.